Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Dios los cuide. Es una alegría estar aquí en el templo del Señor para venir a adorarle, para venir a exaltar su nombre y darle toda la gloria porque Él la merece. La palabra del Señor dice, en su entrada triunfal, la entrada triunfal de Jesús, en Juan 12:2, al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Yo les quiero pedir a ustedes si pueden ponerse en pie para adorar al Señor, para glorificarlo. Y damos las gracias al Señor, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, eres maravilloso, porque has llegado a nuestras vidas, Señor. Nos has dado esperanza, nos has dado salvación, Señor. Y por eso te exaltamos, Señor. En esta hora decimos, hosana, Señor. Vienes tú, el Dios Todopoderoso a nuestras vidas, Señor. Damos gracias. Se acabará, no, no, gloria y honra a nuestro Dios para siempre, por siempre, para siempre, por siempre, para siempre. Por siempre,
por siempre será, y tu amor nunca se acabará. No, no, gloria y honra a nuestro Dios para siempre. Por siempre, para siempre, por siempre, para siempre, por siempre, para siempre. Amén, gloria al Señor. Para siempre, Él es eterno, su amor perdura, sus promesas son eternas. Y por eso damos gloria al Señor, porque Él es eterno, porque estamos maravillados, estamos asombrados de lo bueno que Él es, de su fidelidad, de su compasión para con nosotros. Estamos agradecidos y seguimos diciendo gracias, Señor. Estamos maravillados, estamos asombrados. No nos quedan palabras, Señor. Por eso compartimos tu evangelio, compartimos lo que has hecho en nosotros, para que otros también sean maravillados y conozcan del Dios que les ama. Eterno, mas conmigo estás, perfecto, mas gracia me das, el favor tú siempre me das, no lo merezco, pero hoy recibo tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprende, soy Dios, es tu gracia, no hay palabras, maravillado soy, maravillado soy. Eterno, pues conmigo estás, perfecto, pues gracia me da, el favor tú siempre me das, Señor, no lo merezco, pero hoy recibo tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprende, soy Dios, es tu gracia, no hay palabras, tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprende, soy Dios, es tu gracia, no hay palabras, maravillado estoy, maravillado estoy, maravillado estoy, maravillado estoy. Vida hoy sobras en mí, sin ti no soy nada, sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada.
soy nada. Tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras, tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras, maravillado estoy, maravillado estoy, maravillado estoy, maravillado estoy. Vida hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Vida hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Oh, 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 oh. Señor, sin Él no somos nada. Y la palabra del Señor dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Jesús, el centro de nuestras vidas. Jesús, el centro del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Y es la razón por la que estamos aquí. Es la razón por la que le adoramos. Y le hemos conocido por su gran amor. Así que seguimos adorándole a Él. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Oh, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo irá en pos de ti. Centro de mi vida sé Jesús, el centro de mi vida sé Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
sé Jesús. Centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, y Cristo, por siempre Cristo, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Centro de tu iglesia sé Jesús. Centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. Amén. Cristo, seas tú el centro de nuestras vidas. Pastor con nosotros. Hi, and welcome to this last week. I want to invite you to be praying with me for the peoples of the world and the mission that we're on. You know, in Matthew chapter 9, we're familiar with this vignette where Jesus is looking at the crowds. They're hurting people, they're lost, and he has compassion on them. He feels for them that they are a sheep without a shepherd. And he turns to his disciples and says, the harvest is ripe. It's his compassion that looks on hurting ones and needy ones and lost ones and says, this is a harvest. And he turns to his disciples and says, pray with me that the Lord of the harvest will raise up workers to enter in and reap what's there to be reaped. And that's what we want to do this week. We want to recognize that this mission is Jesus' mission. It grows out of his compassion. And as our hearts become more like his, we'll pray. We'll pray for the lost. And praying for the lost always calls us to action as well. And we'll pray for workers in the harvest, those that have gone and those that have yet to be raised up. And we'll pray in ways that ask the Lord to open our own hearts, that we might be more committed and more actively ready to be called upon by the Lord of the harvests for the mission that he's on. It's about us being in step with him. So would you join me in praying this week? And would you flip through these pages of our 40-day journey that bring it to an end, asking the Lord of the harvest to be at work afresh and anew in our lives, in our day, and in this world. Buen Dios, te damos gracias en esta tarde por el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor, y estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por esta jornada que llevan 5 semanas de oración, no solo en nuestra iglesia, sino en las iglesias de la Alianza a nivel de todo Estados Unidos y nuestra isla y en otros lugares. Gracias porque podemos unirnos en oración por la misión que tú les has asignado a la iglesia. Y eso incluye las misiones, alcanzar a otras naciones, a otras etnias, a otras culturas, a otros grupos
con el mensaje de salvación del Evangelio. Te damos gracias por el privilegio de ser partícipes de esa obra, de esa misión que tú le das a la iglesia. Pero es un privilegio que conlleva compromisos y es un privilegio que conlleva también acción de parte nuestra. Es un privilegio que conlleva accionar que conduzca también a que tu evangelio llegue a otros lugares y que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa obra sea completada. Y para que uses a la Alianza Cristiana y Misionera para llevar tu evangelio, el mensaje de salvación del reino y el amor tuyo a todo rincón, al último rincón de la tierra, movidos por el poder de tu Espíritu, en una actitud de humildad, sabiendo que eres tú quien hace la obra, pero siempre también confiando en tu poder para hacerlo en el nombre tuyo, moviéndonos también a, de una forma u otra, involucrarnos en la manera que tú nos llames, en el nombre de Jesús. Te pedimos que así nos capacites para hacerlo como creyentes cada uno y como iglesia local. En el nombre de Jesús en quien oramos, dándote gracias, Señor, por esta iniciativa de la Alianza y por las demás denominaciones y entidades que también llevan tu mensaje al mundo. En el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias en esta tarde, pidiéndote que nos hables con tu palabra preciosa. Amén y amén. Sexta semana, la última semana de los 40 días de oración. Esto es algo que ha programado la Alianza y qué bueno que nos hemos unido para crear conciencia un poco más de cuál es nuestro ADN y cuál es nuestra razón de ser como iglesia y qué nos define también un poco y quizás nos distingue. Cuáles son nuestros distintivos como aliancistas. Pero no solo por tener conocimiento, sino para ver cómo nos podemos involucrar para ayudar a que se lleve a cabo realmente la misión que Dios nos ha dejado. Las misiones mundiales, la tarea misionera, la obra misionera está en el ADN de la Alianza y está en el mismo nombre de nuestra denominación, Alianza Cristiana y Misionera, pero está en la historia nuestra. Y yo no pretendo hablar de la historia de la Alianza aquí en esta tarde, no quiero tomar tiempo en eso, pero la Alianza comienza como una agencia misionera que enviaba misioneros de diferentes denominaciones al mundo antes de tomar carácter de denominación, de organizarse como denominación. De manera que ese está en el ADN, está en nuestra idiosincrasia, está bien fuerte y bien céntrico en nuestra razón de ser como iglesia, como pueblo de Dios. Y la iglesia local se involucra en ese proceso y debe estar involucrada en esa misión y también en todo el esfuerzo misionero por llevar el Evangelio y el amor de Cristo a todas las naciones. Por eso en esta tarde enfatizamos misiones de la Alianza específicamente, misiones de la Alianza en este tiempo. Ya la sexta semana, después de haber visto la santidad de Dios necesaria para hacer la obra, el arrepentimiento genuino que tiene que haber en nuestro corazón, el poder del Espíritu Santo, la plenitud que necesitamos, que titulamos empoderamiento, la importancia del evangelismo a nivel local, regional, luego de ver las personas marginadas, como hablamos la semana pasada, que necesitan del amor de Dios. Miramos ahora las misiones de la Alianza a través del mundo y orar por esas misiones, por la obra misionera, por los obreros internacionales, como nosotros llamamos en nuestra denominación y su labor. Pero es algo bíblico, no es un invento de la Alianza, no se trata de algo que nosotros iniciamos, es Dios quien trae realmente al corazón de la iglesia desde sus inicios la obra misionera. Lo vemos en el libro de los Hechos, particularmente en la iglesia primitiva. Capítulos 14 al 15, que vamos a ver varios pasajes entre esos dos capítulos y algunos del 13. Porque tenemos que mirar la Biblia y cómo comenzó todo esto y qué hacía la iglesia originalmente. Podemos ver en la palabra a Pablo y a Bernabé, que estaban en su primer viaje misionero, enviados desde Antioquía. Y lo vemos en la Biblia, en Hechos capítulos 13, versículos 1 al 3. Vemos allí a Pablo y Bernabé, y nos dice la palabra en esos versos: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Ahí tenemos todo un proceso, ¿verdad?, de comisión,
de alguna manera comisionar a Pablo y Bernabé a las misiones, y no quiero entrar en todo ese detalle. Había mucha gente allí, pastores, maestros, gente que Dios había transformado, y el Espíritu Santo muestra que Pablo y Bernabé van a estar específicamente involucrados en la tarea específica de llevar el Evangelio a otras naciones. Dice la Biblia que en Iconio, un lugar llamado Iconio, un gran número creyó. Surgió, ¿verdad?, este avivamiento. Mucha gente creyó en el Evangelio, pero surgió la oposición con un complot para maltratarlos a ellos y apedrearlos, tanto a Pablo como a Bernabé. Y luego dice que huyeron ellos dos a Listra y Derbe, otros lugares, pero allí continuaron predicando las buenas nuevas. Y lo que quiero que veas es que eran hombres y mujeres, pero en este caso 2 hombres, que estaban siendo muy valientes llevando el Evangelio, y aunque había oposición para maltratarles y apedrearles, ellos dicen aquí que continuaban predicando las buenas nuevas. No se amilanaron, no se en cierto momento que hubo amenaza y peligro, no se dejaron acobardar. Y en Hechos capítulo 14, 1 al 7 nos narra esto. Y quiero decirte que la tarea misionera, la obra misionera tiene y conlleva sus riesgos. Y quizás nosotros en nuestra fe cristiana estamos muy centrados en nuestro aquí y en nuestra localidad y en nuestras situaciones personales y en nuestras luchas personales y batallas que son muy reales, pero no pensamos a veces de la gente que está en el campo misionero, que está afuera, lidiando con su vida personal, familiar, crianza y la obra misionera, todo a la vez, y con la oposición que puede surgir al llevar el Evangelio. Hoy día hay familias misioneras con sus niños en campos misioneros difíciles y peligrosos. Aquí vemos a Pablo y Bernabé sin esa situación de familia, pero sí en un momento en que había mucho peligro. En Iconio, Pablo y Bernabé, dice Hechos capítulo 14, versículo 1, entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos, de ambas nacionalidades. Algunos que no eran judíos y otros sí, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Se polarizó la ciudad, la población. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Y al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Iconia, a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Hombres que estaban haciendo esto de manera muy valiente, confiando en el Señor. Y ven allí como el mensaje del Evangelio polarizó la ciudad. Esto puede pasar también en nuestra realidad, ya ha pasado y está pasando. Polariza la población el mensaje, entre unos en contra y otros a favor. Aquí ves pueblos distintos, judíos y gentiles unidos contra los apóstoles en este tiempo por sus líderes. Pero gente que se convertía, tanto judía como gentil. Y vemos cómo ellos seguían, continuaban la obra, no se detenían. En Listra también ocurrió algo, un hombre lisiado fue sanado. Y la gente pensó que los dioses estaban entre ellos cuando veían a Pablo y a Bernabé. Y algunos querían ofrecerle sacrificios, pero se desató oposición. Y Pablo fue apedreado, dado por muerto. Y luego se levanta Pablo, después de apedreado y dado por muerto, y regresa a la ciudad. Ese era el compromiso, la entrega, la pasión de Pablo por llevar el Evangelio a los perdidos. En Hechos capítulo 14, 8 al 12 dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. No tenía ni siquiera la experiencia, no se había puesto de pie nunca en su vida. Estaba sentado y escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto, alguien que nunca había caminado. Dio un salto y empezó a caminar. Y al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Ellos, partiendo de su cosmovisión politeísta, pagana, creían que había unos dioses griegos entre ellos. Se estaban confundiendo, porque estaban mirando el poder de Dios a la luz de su comprensión de lo que es la espiritualidad y lo que es la religión. Y lo que puede ser lo sobrenatural. Estaban confundidos. Decían, estos deben ser, ¿verdad? Quizá Apolos, no sé, algún dios griego. Esto debe ser, no sé, Zeus. Y querían hacerle sacrificios como ellos estaban acostumbrados.
A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Porque en la mitología había unos conceptos de quiénes eran estos dioses, quiénes llevaban mensajes, etcétera. Eso era todo mitología griega. Y el sacerdote de Zeus, y el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Así decían y pensaban que los dioses griegos estaban entre ellos. Y la realidad es que las misiones es algo complicado, porque vas a enfrentarte a una cultura distinta cuando vas a hacer misiones. Para traerlo a nuestro contexto actual, cuando sales de tu país a otro país distinto, a otra cultura, te enfrentas con cosmovisiones diferentes, te enfrentas con maneras de pensar distintas, tienes que ir preparado para eso, tienes que hacer muchas cosas. Nuestros misioneros o los obreros internacionales tienen que estudiar las culturas, los idiomas antes de llegar. Es tarea difícil. Y dice la Biblia que en el versículo 18 al 19, de Hechos 14, a pesar de todo lo que le dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Y en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo, judíos, fíjense, y los arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando los rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Y al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Imagínense esto, cómo él, después de ser apedreado, Pablo, se atreve a entrar nuevamente a la ciudad, arriesgando nuevamente su vida. Sí confiando en Dios, pero consciente del riesgo. Y hoy día hay gente así en la obra misionera, valiente que sale, unos a lugares menos peligrosos, otros más peligrosos. Piensa en eso, cuántos hermanos en la fe han salido, quizás tú y yo no hemos ido. Bueno, aquí hay gente que ha salido a las misiones, yo sé que sí, algunos han estado en algún momento fuera de Puerto Rico en misiones. Puedo hablarle a mi esposa, no le pedí permiso, pero no creo que me traiga problemas más tarde. Ella fue misionera cuando más joven y salió y fue a Venezuela. Y estuvo un tiempo también en Santo Domingo, era en verano, cuando había misiones de verano. Y era en otra denominación. Y así otros más. Pero lo que quiero decir es que salir del país y hacer todas estas cosas no es sencillo. Nuestros obreros internacionales de la Alianza, como Pablo y Bernabé, han tenido, sí, éxito, pero muchos también han sido amenazados. Se han sentido golpeados y humillados porque los oyentes se negaron a creer. Quizás no han sido apedreados como Pablo y Bernabé, pero han tenido su parte de dificultades y frustraciones. Y al igual que Pablo y Bernabé, quizás regresaron, ¿verdad?, nuevamente a la ciudad, Antioquía, de manera metafórica, desde donde habían sido enviados para su asignación domiciliar, donde reunieron a la iglesia para informar todo lo que Dios había hecho. Es decir, que después que están en el campo misionero, regresan al lugar donde le comisionaron o le enviaron para informar todo lo que Dios ha hecho. Eso hacía Pablo y Bernabé y eso hacen nuestros obreros también. Nuestros trabajadores en la alianza comparten y quieren compartir con nosotros, los que les enviamos, lo que Dios está haciendo. Y ellos tienen historias increíbles que de verdad nos cuentan. Muchas de ellas son historias inconclusas, que todavía falta algo por hacer. Y debemos hablar de historias inconclusas también. Hay obra que ha comenzado, pero falta por hacer. Inconcluso es el lema de este tiempo que hemos estado hablando de las misiones en la Alianza, porque a veces la tarea comenzó muy bien, pero falta mucho por hacer. Y algunos misioneros se han retirado, otros fallecen de causa natural, otros simplemente ven que la obra falta mucho por hacer y faltan recursos. Muchas razones. Unos se han ido por inestabilidad política en un país, han tenido que salir en ocasiones. Para protegerles, la alianza los retira. Pero hay tareas inconclusas. Si recuerdan las conferencias misioneras nuestras tan importantes que no se han dado recientemente por la pandemia, cuando vienen los misioneros y nos hablan de lo que Dios está haciendo en África y en otros lugares, pensamos en África siempre, pero hay muchos sitios. Pero de África han venido y nos han contado tantas cosas. Los hermanos Conkel, recuerdo que estuvieron con nosotros y muchos otros hablando de cómo Dios podía traer luz en medio de las tinieblas. Y él decía que lo que le daba luz en medio de las tinieblas en su caso era un generador que ellos prendían con unas bombillas. Y prendían el generador en medio de la selva. Y donde habían tribus, la gente veía la luz de noche. Y las tribus corrían a la luz, porque allí no hay luz, nunca de noche. Y cuando llegaban a la luz estaban ellos predicando el evangelio. Y la gente de las tribus se convertía porque iban a la luz. Esa era la luz en medio de las tinieblas en su caso, de forma material, que se convertía en luz de Cristo para salvar, para traerlos a Cristo. Cosas como esta tienen que pasar y son difíciles y son de riesgo para ellos. Entonces, cuando estamos involucrados en las misiones, invitamos a Dios a nuestros propios viajes espirituales inconclusos cuando hablamos de estar involucrados en misiones, nuestros propios viajes espirituales inconclusos muchas veces.
La iglesia de Antioquía era lo suficientemente madura como para haber escuchado la voz del Espíritu y enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros. Si Dios quiere una iglesia madura que haga esto, que envíe. Pero el viaje de la iglesia para comprender el Evangelio estaba inconcluso. El asunto de la ley y la gracia era uno que Dios todavía estaba resolviendo entre ellos. Había una situación de interpretación teológica sobre la salvación, si era por la ley, por las obras o por la gracia de Dios, como un regalo de Dios no merecido. Y estaba toda esta polémica. El versículo 1 y 2 de capítulo 15 de los Hechos, ¿no? Libro de los Hechos 15, 1 al 2. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden, cumplir la ley, ¿no?, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Polémica, ¿no? División que era necesaria para dilucidar este punto doctrinal teológico. Siempre ha sido necesario en la iglesia clarificar. Pero Pablo y Bernabé argumentaban que la salvación en Jesús es un regalo gratuito de Dios, como enseña la Escritura y como Cristo mismo dijo, y que no depende de las obras. Y que la salvación por gracia reveló la hermosura, el valor para Dios de todas las personas, de todos los seres humanos, de todas las etnias, de todos los grupos, de todas las naciones. Por eso es importante hablar de esto, porque ellos descubrieron, Cristo quiere que todas las naciones le conozcan, que todos los grupos, las etnias, las culturas le conozcan, y no solo los judíos. De eso dependía si la obra misionera continuaba o no. Porque ¿para qué ir moverte a un lugar donde pensamos que Dios no quiere hacer nada? ¿Para qué ir a alcanzar a gente que Dios supuestamente no quiere alcanzar, ni les importa, si no son judíos? Entonces había que clarificar este punto y se hace una distinción, ¿verdad? O sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, dice la Biblia, también en Hechos 15, 9 al 11, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe, los gentiles. Dios purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ese era el argumento de Pablo y Bernabé. Y lo que estaban diciendo Pablo y Bernabé es que Dios no discrimina. Dios no discrimina. Y nosotros tampoco deberíamos, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, dice Hechos, purificó sus corazones por la fe. Y en realidad la discriminación dificulta las cosas para los que se quieren tornar a Dios. Los dificulta todo. Y hay experiencias así de conversión que han sido difíciles por interpretaciones incorrectas de muchos temas teológicos, tal vez de la propia salvación. Y lo que estaban diciendo ellos, todos son salvos por gracia o no son salvos. Ninguno es mejor ni peor. Ninguno es superior. Ninguna raza es superior o etnia o grupo cultural. Ni siquiera nosotros los judíos, estaba diciendo Pablo. Y dejó esto la marca en la iglesia de que tenemos que alcanzar a todos. Querer alcanzar a todos, anhelar ser como Dios. Dios nos invita a las historias, ¿verdad?, inconclusas de personas, comunidades y pueblos a quienes Él ama. Nos invita a eso. La historia de Pablo es muy importante, pero también está la historia de Pedro en Hechos. Trata sobre Cornelio y su familia y cómo estos gentiles conocen al Señor y le aceptan a Cristo en sus vidas. Cómo, de alguna manera, ¿verdad?, Dios obra de forma igual que los judíos y recibe a Cornelio precisamente su mensaje y el Evangelio y se convierten. Pero decía, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Después de una larga discusión, Pedro dice eso, ¿verdad? Toma la palabra, dice eso. Ustedes saben que también Cornelio creyó. Esa era la defensa. Y las historias importan entonces, importan mucho estas historias. Las historias de aquel tiempo y las historias de los misioneros o los obreros internacionales de hoy. Pablo y Bernabé tenían historias que narrar. Cosas que contar de cómo Dios obraba en el corazón de la gente. Y si eso no nos mueve quizás a entender que la tarea inconclusa que hay hoy día también es nuestra responsabilidad, tuya y mía, no solo de los misioneros que salen, tuya y mía. Quizás Dios te llame a ir a algún lugar, qué bueno, amén, si te llamara, ¿no? Algún joven, alguien que Dios esté llamando para ir a algún lugar. Alguna persona que no tiene que ser tan joven también.
Qué bien, pero si no te llama, entonces hay otras maneras en las cuales puedes involucrarte en esto. Y las historias son importantes, te ayudan a entender lo que los obreros internacionales hacen, que tienen historias de cómo Dios ha obrado, deben ser contadas y escuchadas por nosotros para obrar de manera tal, o responder de manera tal que les ayudemos. Como iglesia, dice la Biblia también de algunas historias que ellos contaban en Hechos 14:27, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Había abierto una puerta, se había abierto una puerta y era necesario contarlo y hablarlo, y era necesario que la gente se enterara. Nosotros podemos orar, podemos servir, pero podemos enviar y apoyar a los que han sido llamados a llevar el evangelio a las regiones más remotas, pero también tenemos que darle importancia precisamente a este hecho de que Él abrió puerta a los gentiles. Como dice la Escritura, fue Dios quien abrió puerta a los gentiles. Es Dios quien hace posible todo esto. Entonces, las historias siguen siendo, aunque sean inconclusas, muy relevantes para nosotros. Dice Hechos 15:3, enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Debe de llenarte de alegría saber que hay gente que se convierte en el extranjero. Debe llenarte de alegría saber que la ofrenda que tú envías redunda en que comunidades sean transformadas, vidas sean transformadas, iglesias se funden. Esto debe ser el gozo de la iglesia, porque el evangelio sigue difundiéndose y vidas son cambiadas, transformadas por el poder del evangelio. Hay una historia, algo que te dé a ti, tal vez en este día, alegría, historia de conversión, porque son necesarias para nosotros, necesitamos escuchar estas historias. Las historias, cuando miramos la palabra también, en Mateo 24:14, Apocalipsis 7:9, vemos que esta puerta abierta es la misión inconclusa de Dios. Y la pregunta para nosotros no es, ¿vendrán estos pueblos a la puerta? No es si los pueblos van a venir a la puerta, sino seguiremos a Dios a través de su puerta abierta para llegar, alcanzar a estos pueblos. No es que si la gente va a llegar a esta puerta, es si nosotros estamos dispuestos a ir allí, a la puerta que Dios abrió, para que Dios haga la obra. Estas historias que vemos en la Escritura, si ustedes ven todo lo que se hablaba en la Escritura, Pablo habló en muchas ocasiones y en muchas situaciones donde Dios hizo obra. Habló de Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, un nuevo creyente. Habló de Elimas, un hechicero, ahora ciego y llevado de la mano. Judíos de la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, que creyeron en Jesús. Judíos enfurecidos, opositores de Pablo en Pisidia. Gentiles de toda Pisidia y Iconio, convertidos. Un hombre que antes era cojo en Listra se curó milagrosamente junto con los testigos de su curación y sus reacciones. Él lo narra en estas historias. Antiguos adoradores de Zeus y Hermes en Listra, un gran número de discípulos en Derbe. Todo eso está en la Biblia registrado. Esas historias cuentan. Y necesitamos nosotros también estar atentos a las historias que están ocurriendo hoy en el mundo. Dice Hechos 15:12, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Es necesario esto, enterarnos. En Hechos 15, 14 al 18, Santiago cuenta todas esas historias de misión inconclusa, lo vemos en la palabra. Y el testimonio de Pedro, ¿verdad? Con Cornelio, como vimos. Vimos todos estos aspectos. Y nos dice la Biblia que los profetas en realidad ya habían dicho que este era el plan de Dios. ¿Qué dijeron los profetas? Esto es bien importante. ¿Qué dijeron los profetas? Los profetas dijeron que Dios restauraría la tienda caída de David, trayendo la salvación a Israel. Eso fue Amós. Y en un momento Jacobo se detiene en estas conversaciones en Hechos, toma la palabra y dice, yo he visto lo que dijo Pedro y miren lo que ha pasado, lo que dijo Pablo. Se está cumpliendo lo que dijo Amós, precisamente. La tienda caída de David, eso va a ser restaurado, trayendo salvación a Israel. Esta misión tiene un gran alcance. Y a pesar de 2000 años, la tarea sigue inconclusa. No ha terminado. Seguimos llevando el mensaje del Evangelio a las naciones hasta que Él venga. Y debemos seguir haciéndolo como iglesia, como denominación. Ese es el llamado de Dios. Para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, no sé qué hay en tu corazón al respecto, sobre todo esto que estamos hablando.
Pero los obreros internacionales de la Alianza, y quiero hablar un poquito de esto, están en tantos lugares haciendo tantas cosas. Es un privilegio que Dios le da a la iglesia para unirnos a este esfuerzo de la Alianza, para que estas historias inconclusas continúen y se haga la obra. Hay aproximadamente 730 obreros internacionales de la Alianza que sirven a más de 60 países. 730 obreros. Hay 82% de estos obreros se encuentran en lugares donde el acceso al Evangelio es limitado o nulo, no hay ninguno. El 82%, la gran mayoría. Y significa que menos del 2% de la población son seguidores de Jesús en esos lugares. Y ellos van a estos lugares, ¿verdad?, donde el acceso al Evangelio es limitado. Nuestros obreros se dedican y se enfocan en diferentes cosas, servir a comunidades, ¿verdad?, teniendo compasión y modelando la vida cristiana, involucrándose en desastres, dando servicios médicos, educativos, desarrollo comunitario, iniciativas comerciales que abren la puerta para proclamar las buenas nuevas, formas creativas, multiplicar redes de iglesias, ¿verdad?, ayudando a establecer, desarrollar redes de iglesias que se multiplican una vez establecidas, sosteniendo ministerio integral en sus comunidades y se unen a la misión de promover el Evangelio, desarrollar a las personas. Invierte en tiempo en ver que el Evangelio transforme a la persona en su totalidad. Y estos hombres y mujeres apasionados por Jesús muestran y comparten el Evangelio en los vecindarios con la gente de su cultura. Se convierten en líderes de esas comunidades y redes de iglesia. Los obreros internacionales de la Alianza tienen muchas oportunidades de servir en estructuras distintas ministeriales que tiene la Alianza. Por ejemplo, Cama Services o Compassion and Mercy Associates, esa entidad que responde a desastres a nivel mundial y se asocia localmente para restaurar comunidades y aliviar la pobreza en el mundo. Marketplace Ministries, que facilita a los profesionales del mercado que aportan su experiencia a una comunidad para discipular a quienes los rodean. Access proclama el Evangelio y multiplica las redes de comunidades de fe entre los menos alcanzados del mundo. Y Envision identifica y desarrolla líderes misionales a través de experiencias misioneras a corto plazo y estrategias ministeriales innovadoras. Hay toda una gama. Y así que nos unimos a Dios en su misión conclusa hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar y responder a su invitación de estas maneras y de muchas otras maneras. Cada 4 minutos alguien ora por recibir a Cristo gracias a este esfuerzo. Cada hora 3 pacientes reciben atención física y espiritual a través de los misioneros médicos de la Alianza. Todos los días a través de 43 transmisiones de radio, las personas sin un testimonio del Evangelio escuchan las buenas nuevas. Y ahí es que tú y yo podemos involucrarnos en hacer algo. Cada semana se bautizan más de 3.500 nuevos creyentes. Cada mes 250 nuevos grupos e iglesias se unen a la familia de la Alianza en el mundo. Y cada año 10.000 estudiantes son capacitados y equipados para el ministerio a través de más de 125 escuelas teológicas de la Alianza. En Puerto Rico tenemos el Seminario Teológico de Puerto Rico, una de ellas gracias al Señor. Es un seminario que ya es básicamente autónomo, aunque pertenece al Nyack College en el Alliance Theological Seminary en Estados Unidos, con su propia, ¿verdad?, facultad y idiosincrasia y contextualizada en lo que sería el pueblo puertorriqueño, nuestra nación, trabajando para levantar líderes para nuestra nación y para llevarlos al fin del mundo también. Todo eso es una bendición, pero todo esto requiere que nos involucremos como iglesia local. Puede ser que Dios te llame ya a estudiar algo en el seminario para servir al Señor. Hay bachillerato, maestría y ahora un doctorado. Todo acreditado. Es posible que Dios te llame a eso para ir a servir a otro lugar. Es posible que no. Es posible que Dios te llame a ofrendar o solo a orar. Lo que Dios te permita hacer según te haya prosperado y lo que puedas hacer. Pero es unirte a este esfuerzo. O sea, el llamado es a unirnos. El llamado es a estar en una misma comunión, en un mismo espíritu. Y no olvidar que hay historias inconclusas todavía. Que hay gente que necesita escuchar ese mensaje. Así que siempre ha sido el plan de Dios. Y lo que ahora quiere terminar, lo que Él quiere hacer, siempre ha sido ese. No ha cambiado el plan de Dios. Y yo quiero que en esta tarde pienses sobre esta pregunta. Te unirás en este propósito. Como decía aquel hermano al principio en el video, te unirás a Él en este propósito de oración. Porque hoy hay preguntas que podemos hacernos. Esta misma pregunta reformulada. ¿Harás esto uniéndote para terminar la misión? ¿Darás con sacrificio para la misión? ¿Darás con sacrificio? ¿Serás un guerrero de oración por las personas que aún carecen de acceso al Evangelio? ¿Ministrarás a aquellos a quienes se les ha dicho o se les ha hecho difícil volverse
hacia Dios en su ciudad. Estás dispuesto a servir a los pueblos del mundo que aún viven sin acceso a las buenas nuevas. Dejarás hoy que Dios haga un trabajo inconcluso en tu corazón y avive tu disposición para unirte a Él en su misión inconclusa. ¿Te unirás hoy? Es la pregunta. ¿Te vas a unir? Porque hay muchas oportunidades. Y quiero que veamos un ejemplo en un video de unos hermanos que están en las misiones. Son puertorriqueños en la República Dominicana. Familia Rodríguez Peña. ¿Pueden subir el volumen? A toda nuestra familia de la Alianza en Puerto Rico. Somos la familia Rodríguez Peña y mi nombre es Keren y junto a mí está mi esposo Miguel. Y juntos tenemos 2 niños, a Isabel de 9 y a Damián que tiene 3 añitos. Nuestra familia lleva un poco más de ya 6 años sirviendo bajo Access en una plantación de iglesia en un lugar en Punta Cana, aquí en la República Dominicana, pero para un grupo de personas que más nadie estaba alcanzando al momento que nosotros estábamos llegando. Una vez que la zona turística de Punta Cana comienza a crecer, muchos empresarios y profesionales del país y fuera del país comienzan a hacer de la comunidad donde vivimos en Punta Cana su lugar para vivir, trayendo a sus familias con ellos. Cada año, año tras año, la comunidad de Punta Cana crecía sin tener una iglesia que estuviese llevando el Evangelio de Jesús desde adentro. Por esta razón, en el 2011, un grupo de misioneros planta la iglesia de Punta Cana y nosotros, por la gracia de Dios, llegamos en el 2014 y desde entonces estamos sirviendo aquí como una familia pastoral, dirigiendo los esfuerzos en la iglesia de Punta Cana. Hemos alcanzado la comunidad de Punta Cana principalmente sirviendo a la familia a través de campamentos para niños, actividades específicas para preadolescentes y sus mamás, charlas para matrimonios, padres y siendo parte activa de lo que ocurre en la comunidad donde vivimos. Hoy estamos en las etapas finales de un proceso de transición donde estamos pasando la dirección de la iglesia al liderazgo local. En marzo de este año, gracias al Señor, recibimos a una familia pastoral para la iglesia de Punta Cana. Va a estar con nosotros el pastor Elvin con su familia, sirviendo desde enero en adelante como el pastor principal de la iglesia de Alianza de Punta Cana. Hoy nos enfrentamos a los retos de colaborar para que la iglesia de Alianza Punta Cana siga madurando en el ejercicio del liderazgo y pueda adquirir un lugar propio. Con la dirección de Dios estamos en la búsqueda de un lugar adecuado. Oren por nosotros para que Dios nos dé la convicción de ese lugar que Él ha pensado para nosotros. Al mismo tiempo, estamos dependiendo de Dios para que nos sostenga económicamente debido a todos esos retos que nos está trayendo la pandemia y cómo ha afectado particularmente la economía de la zona que es turística aquí en Punta Cana. Cuando llegamos a la zona de Punta Cana, a la iglesia de Punta Cana, estábamos en medio de una obra que estaba inconclusa. Estábamos sirviendo en una iglesia que acababa de nacer y Dios nos dio la oportunidad de participar en ese crecimiento y en esa madurez de la iglesia. Ahora nosotros tenemos todo el deseo de que la iglesia continúe creciendo y que no tan solo sea parte de llevar el evangelio aquí en la zona de Punta Cana, sino que participen activamente de llevar el evangelio a todo el mundo. Deseamos agradecerles de todo corazón su continuo apoyo al Fondo de la Gran Comisión. Por su fidelidad a Dios, en estas ofrendas nuestra familia pudo servir y ayudar a otros ininterrumpidamente en medio de esta pandemia, llevando y viviendo la esperanza que hay en Jesús. Recuerden que con su continuo apoyo, obreros internacionales como nuestra familia, a quienes ustedes conocen, pueden seguir sirviendo al Señor, pero también a muchos a quienes ustedes no conocen, podemos juntos seguir trabajando para cumplir la Gran Comisión. Es una gran alegría tener la oportunidad de saludar. Dios les bendiga y gracias por colaborar con nosotros en cumplir la Gran Comisión. Gloria a Jesús. Quiero invitar a la hermana Muriel que tenga la oración por las misiones, por la obra misionera de la Alianza, por nuestros obreros internacionales y que incluya, ¿por qué no?, la familia Rodríguez Peña, que está también en la República Dominicana. Amén. Les invito a que estemos puestos en pie y oremos por nuestros obreros que están en diferentes partes del mundo llevando el mensaje. Padre, venimos ante ti, Señor Jesús, como una sola iglesia,
para darte las gracias, Señor, por cada obrero, cada misionero que se encuentra en diferentes partes del mundo, no solamente de la Alianza, sino de otras denominaciones, llevando tu mensaje de salvación. Tú en tu palabra nos da un mandato: id y predicar tu palabra, Señor Jesús. Y te pido que cada uno de nosotros también seamos obreros en el lugar donde tú nos has puesto, Señor Jesús, en nuestras casas, en nuestros trabajos y donde quiera que estemos. Pero más que nada en esta hermosa tarde, te pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros, Señor Jesús, en esta tarde tengamos el compromiso y la fidelidad de orar por cada uno de los obreros, por la obra de Santo Domingo, España, Paraguay, África, Alemania, Señor Jesús, y en cada parte del mundo. Que no solamente oremos, sino también que los apoyemos económicamente, Señor Jesús, y que ellos vean que no están solos, Señor, sino que hay un pueblo unido orando por ellos, para que tú guardes, para que tú, Señor Jesús, los proteja, para que tú suplas para sus necesidades. Gracias, Señor Jesús, por inquietarnos, Padre de la Gloria, a tener cuidado de ellos a través de la distancia. Y gracias, Señor Jesús, por también tocar nuestros corazones para que oremos, aportemos económicamente y sobre todo también cumplamos con el mandato de ir y predicar tu palabra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por estos misioneros. Gracias por su compromiso y gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú los proteges y que tú, Señor Jesús, los guardas de esta pandemia. En el nombre poderoso de Jesús, para quien es gloria y honra. Amén y gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Les invito a sentarnos un momento porque quisiera recordarles solamente, quizá enfatizar un poco, terminando ya, que tú y yo somos parte de esto, que no son solo los que van, que tú y yo somos parte de esto porque podemos orar, y te invito a que sigas orando por los misioneros, por los obreros internacionales y la labor que están haciendo. Conocemos uno y varios, conocemos a Felipa y su esposa que están en Paraguay, conocemos otros más que están en Alemania, Diego Arias y su esposa, hay muchas personas que conocemos, unos en España. Sabemos de Sonia Maldonado, que aunque está en otras funciones, está con su esposo también, José Martínez, en España, en la educación involucrada. Conocemos gente que Dios está usando en diferentes lugares. Y tú puedes orar por todos ellos, pero también puedes ofrendar, y lo puedes hacer a través de la página de la Alianza Central, la página central de la denominación, que es Christian and Missionary Alliance a nivel de Estados Unidos. Allí hay un área para donar, para las misiones en general, pero también por una familia misionera en específico, un misionero específico que quieras bendecir. Así que ya no hay tanto límite. Tú puedes enviar una ofrenda rápidamente, ayudar a alguien de una forma especial. Si Dios toca tu corazón de bendecir una familia, hacerlo directo a través de este enlace que tienen ellos en la página de internet. Así que te invito a hacer algo, más que orar, pero también si puedes enviar, si la iglesia pudiera enviar, amén. Y si puedes ir, si Dios te llama a ir, ya es otra cosa que tiene que ser, ¿verdad? Dios hablando a tu corazón, el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Pero podemos comisionar gente que Dios llame a ir también a las naciones. Yo quisiera entonces esta tarde tener la comunión, todos, y la Santa Cena. Todos tenemos los elementos, entiendo yo. Si alguien no lo tiene, allá está Vilmaris atrás y Muriel. Si a alguien le falta el elemento para la Santa Cena, invitamos a todos los hermanos bautizados, ¿verdad?, que puedan participar con nosotros en esta tarde. Miramos la palabra de Dios y el apóstol Pablo diciéndonos en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí, en memoria. Este es nuestro memorial, ¿no? Esta es nuestra manera de recordar el sacrificio de Jesús, ¿verdad? El sacrificio precioso en la cruz. Todo esto que hablamos de las misiones se inicia con la obra de Cristo. Nada está desligado de Jesús. El amor de Dios es el que compartimos, el que se manifestó en la cruz. Te invito a estar de pie para en esta hora comer del pan, símbolo del cuerpo de Jesús, que fue entregado e inmolado por nuestros pecados. Continúa diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Tomemos de la copa, símbolo de la sangre de Jesús derramada por nuestros pecados. Y aunque reconocemos que lo hacemos recordando el sacrificio de Jesús, y sabemos que los elementos no imparten gracia ni salvación, nos remiten a la cruz, nos llevan a ese momento donde Jesús hizo el sacrificio perfecto, como cordero perfecto allí en la cruz, para hacer posible la salvación de la humanidad. Ese amor que hemos recibido por la obra de Cristo es el que queremos compartir. Y queremos orar para que Dios nos ayude también a llevar ese mensaje del Evangelio a todas las naciones y a nuestros alrededores y en nuestro entorno aquí. Y oramos y te damos gracias, Señor, en esta tarde. Recordamos el hermoso sacrificio, recordamos la entrega, recordamos el amor derramado, recordamos el amor que nos has dado, Señor, y nos has mostrado. Y ese amor se quiere derramar en otras naciones, en otras etnias, en otros grupos, en otros lugares, en gente que aún no te conoce. Permite que así podamos, Señor, compartirte a ti y tu amor con otros. Que puedan conocerte también y tener la esperanza de gloria y el gozo que tú puedes dar por tu Espíritu Santo. Y así proclamamos en este día, proclamamos en esta hora y en esta tarde tu muerte en la cruz hasta que tú regreses, hasta tu retorno. Y también la resurrección, el poder de la resurrección que trae vida nueva a todo aquel que cree en ti. En el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias, pidiendo que bendigas cada uno de los que está aquí presentes también y está participando en la comunión, y reconociendo que en ti hay salvación, sanidad y hay esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. Dándote gracias. Amén y amén.